Mira, yo me defino con muy poquitas palabras. Es emprendedor en la vida. Es decir, alguien que le gusta estar constantemente emprendiendo, porque para mí emprender no tiene nada que ver con negocios, sino el negocio es una consecuencia de un estilo de vida emprendedor, que al final es estar constantemente es como vivir en una montaña rusa, ¿no? Es decir, replantearte todo y al final hacer lo que realmente te apetece hacer. Hay momentos mejores, momentos peores, pero es una filosofía de vida, ¿no? Y me dedico a eso, llevo en el mundo digital pues ya 20 años, empecé en el año 2000 y dedicándome a montar empresas de base digital y no digital y ayudar a otras empresas o emprendedores a formarse o a utilizar Internet y el mundo digital para conseguir sus objetivos. ¿Y tú o sea, cómo has visto todo este cambio, no? Porque justamente viviste lo que es el boom de la .com. Sí, bueno, eso fue curioso porque realmente, claro, ahora echas la lista atrás de cómo se hacía antes el marketing, que ni se llamaba ni siquiera así, y claro, eras el rey. Es decir, yo recuerdo para posicionar en Google, repitiendo palabras clave 30.000 veces en una página y se posicionaba cuando alguien buscaba. Era brutal, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo que el primer dinero que gané en Internet lo gané en concursos de fotografía hackeando los concursos. Y te digo que gané bastante dinero para aquella época cuando tenía yo 20 y pocos años, porque de hecho, vamos, mi primera moto me la compré con parte de ese dinero. Joder. Joder. ¿Y para ti qué es el marketing? ¿Cómo defines el marketing? Para una persona ignorante como yo, que no sea el 100% de lo que significa el marketing, ¿cómo lo puedes definir? A ver, marketing al final para mí es estar en el momento adecuado con el mensaje adecuado para la persona adecuada en el canal adecuado. Y eso llevará a una conversión. Y esa conversión puede ser una venta de un producto. Es decir, el marketing al final rodea nuestra vida digital y no digital. Nosotros siempre nos estamos vendiendo en cualquier momento, la comunicación no verbal, la verbal, etcétera. Entonces, marketing es eso. Sí. Y las herramientas digitales lo que nos permiten es segmentar. Si nos vamos a lo más analógico, la televisión es el anti-marketing. Tú estás sentado y de manera muy persuasiva te meten algo, te interese o no te interese, tú te lo vas a ver exactamente igual. En cambio, esto lo bueno que nos dice, oye, esto solo va a llegar a un grupo de personas que están en determinado momento, lo que decías, ¿no? Jugar con la parte emocional y hacer que eso llegue en el momento adecuado. Todos hemos tenido esta sensación de, por ejemplo, lo que hace Instagram, ¿no? De que nos escucha y de repente se está hablando de algo y ves que a las 2 horas tienes una publicidad de algo que has estado hablando con un amigo. Y dices, ostras, hasta me viene bien. Y es publicidad que no es invasiva, sino que la agradeces. Pues eso es buen marketing. Ajá. ¿Y cómo puedes escoger la plataforma adecuada? Básicamente en función de dónde está tu cliente. Es decir, imagínate que nosotros el objetivo es llegar a público de 15 años. Vale, pues, ¿qué decimos? ¿Vámonos a Facebook? Pues puedes intentarlo, pero creo que pocos resultados vas a conseguir. Nos iremos probablemente a TikTok o incluso a Instagram en determinados casos. Por lo que al final tienes que tener claro a quién quieres impactar. Y una vez tengas eso claro, ver en qué plataformas están esos usuarios para ver la mejor manera de llegar a ellos. Ajá. Y una marca personal potente, ¿cómo puedes hacer para enseguida viralizar, ¿no? Porque muchísima gente, y yo soy el primero también, que al fin y al cabo tienes una marca personal para crear un contenido que llegue a la gente. En cuanto antes llegue a la gente, antes vas a tener personas que te quieren, personas que te aman, que se enamoran de tu forma de ser, de tu producto y te compran. Eso, lógicamente, más monetización. ¿Cómo poder crear una marca personal potente desde un inicio? Con paciencia. Es decir, creo que el problema es cuando intentas monetizar rápido. Y esto creo que es uno de los grandes errores. Yo realmente creé mi marca personal sin querer crear una marca personal. Todo empezó hace muchos años cuando creé un blog y empecé a escribir día a día un post sobre lo que yo aprendía en mis negocios o de marketing, con el objetivo, por un lado, de que me valga a mí como repositorio de contenidos, porque tengo una memoria terrible, entonces el blog para mí me ayuda a buscar cosas que he aprendido y luego para ayudar a otros emprendedores o personas de marketing a cosas que yo había aprendido que lo tuviesen fácil. Pero yo nunca pensé en marca personal, hice un blog con mi nombre y poco a poco se fue sucediendo. Y cuando empezó a suceder fue cuando ya empecé a trabajar profesionalmente, ¿no? Pero creo que la marca personal es algo que es para toda tu vida, porque la perderás en el momento que te mueras, aunque quede. Entonces, no se puede tener prisa para trabajar una marca personal. Alguien que empieza a hacer una marca personal, uno de los grandes errores es decir, quiero vivir de ella en 3 meses. Eso es muy, no te voy a decir imposible, pero realmente es muy complicado. Sí, porque ya tienes que ser una persona influyente, ¿no? Fuera del mercado.
Y aparte que ahora hacerse un hueco cada vez es más complicado. Era más fácil hacerse un hueco, fíjate, en YouTube hace 8 años, pero empezar ahora un canal de cero potente en YouTube, pues, a ver, no es imposible, ¿eh? Pero te va a costar más que lo que te podía costar hace 8 años, esto es evidente. Ya, sí. Imagino. Yo acabo de empezar y No, no no, pero noto, nunca, ¿no? no, pero nunca es tarde, ¿eh? No lo digo por eso, pero sí creo que hay que ser muy consciente del momento en el que entramos, no pasa nada. Y sobre todo creo que además la real conversión está en los nichos de mercado, no intentar ir masivamente. En YouTube, por ejemplo, ¿quiénes están teniendo ahora grandes problemas en YouTube? Los grandes youtubers que eran genéricos. Muchos de ellos Sí, que tienen millones de suscriptores y tenían millones de visualizaciones, te encuentras con que tienen vídeos ahora con 20.000 y 30.000 visualizaciones. Y está pasando por eso, sí. porque al final, tal como ha cambiado el algoritmo ahora mismo, no están en un nicho y no les está funcionando. Sí, de hecho, hay un chico que también, ahora ya no lo sigo tanto, ¿no? Porque habla de muchísimas cosas, pero al principio lo seguía bastante, que hablaba de marketing, y Romu Alfons lo nombra bastante en Sí, sus vídeos. Es que sí, no, pues, no, no recuerdo, no sí, recuerdo ahora a ver, su sé quién nombre. dices, del chico que es calvo, no Sí, tiene... Mira, sí, ese es uno de los casos que, concretamente, y ese chico ha trabajado muy bien su canal, ¿eh? Lo que pasa es que hablaba de muchos temas y con esta evolución del algoritmo le ha pasado eso. sí. Es como que tienes que ir a un tema en concreto, ¿no? Si estás en el mundo del emprendimiento, por ejemplo, contra más te metas en un sector dentro del emprendimiento, más éxito vas a tener, porque vas a tener gente fiel, y esa gente fiel lo que va a hacer es sí o sí va a ver el vídeo, y lo que va a hacer es YouTube posicionarte, o YouTube o Instagram o la plataforma que uses, ¿no? Sí, es que al final es como todo, es especializarte en algo. Es decir, alguien, por ejemplo, dices, oye, ¿yo a qué me dedico? No sé, soy veterinario de mascotas, ¿vale? Pero ¿de todas las mascotas? No, de perros, ¿vale? Ya cada vez están más verticalizando, pero no, además de perros que no pesan más de 4 kilos, Chihuahua, Yorkshire, etcétera. Entonces, al final, en esos canales verticales es donde realmente creo que están las oportunidades de trabajar marca personal ahora. ¿Y qué pilares, qué tres pilares, por ejemplo, no sé si hay algún pilar más, o son dos, o es uno, qué pilares fundamentales tendría que tener una marca personal desde cero? Lo primero, obviamente, que seas tú mismo, que se traslade, es decir, que no sea una ficción. Es decir, no es un personaje artístico, no es como un actor que al final en sus momentos crea sus personajes. Yo creo que una marca personal tienes que ser tú mismo y al final lo que haces en redes sociales es reflejar tu propia personalidad, personal y profesional, en las redes sociales. A Sí, continuación, creo que es clave generar contenido en YouTube, en escrito, en podcast, lo que quieras, pero generar contenido. Porque si no, a ver, hay gente que dice, no, yo quiero crear una marca personal, pero es que no tengo tiempo yo para generar contenidos. Pues ujú, entonces, no, es que lo subcontrato. A ver, es una marca personal, no es una marca comercial. El valor está en que tú lo hagas. Otra cosa es que cuando se haga grande, tengas gente que te ayude a generar más contenidos o rehacer contenidos. Pero yo creo que la base de todo ello es al final ser tú mismo y muy importante, y repito, no buscar un aspecto comercial en la marca personal en el corto plazo. o sea, es más que nada como empezar por hobby, por pasión, por algo que tú quieres transmitir valor, que por una monetización. Sí, piensa en los grandes youtubers. La mayoría de ellos no empezaron con un objetivo de ganar dinero. Te coges al Rubius, por ejemplo, y el Rubius no decía, voy a ser un youtuber súper famoso y millonario. No, lo que hacía es le gustaban los temas de gaming y compartía. Y luego eso le fue llevando. El problema está cuando ya lo arrancamos y decimos, no, es que quiero conseguir esto y he visto vídeos de gente que se compra un Lamborghini en 2 meses. Creo que eso no es el Claro. camino correcto. Claro, y una cosa, este tipo de principios sirve para todo tipo de edades, todo tipo de razas, todo tipo de géneros, todo tipo de países, o hay algún principio básico que digas, esto yo lo cambiaría dependiendo en el lugar en el que me encuentre, o dependiendo al público al que vaya yo a ir. Al final, a ver, te tienes que adaptar al público, pero yo creo que esto no entiende ni ningún tipo, ni de raza, ni de edad, de religiones, de ubicaciones. Es decir, podemos ver como hace poco, no me acuerdo el nombre de una chica que creo que era de Ecuador, de una zona muy humilde de Ecuador, que se ha hecho muy famosa en YouTube compartiendo su día a día, ¿no? Que detrás de ello para mí hay una campaña organizada de publicidad, pero bueno, pero aparentemente es una youtuber. O, por ejemplo, en TikTok ahora tenemos un señor mayor que es un profesor de matemáticas que se está haciendo famoso en TikTok ayudando a gente. Entonces, creo que no es un tema de edades. Y tema de TikTok, ahora que has nombrado TikTok, ¿no?
¿Cómo ves la plataforma? A mí me parece muy interesante. Creo que está en una fase muy inicial, donde está en la misma fase que estaba Instagram hace 7, 8 años, donde la gente decía, eso no es para mí, eso no es para los negocios. Y que creo que va a evolucionar y va a llegar a una fase donde todo el mundo quiere estar en ella. Es cierto que a día de hoy el contenido está todo muy basado en temas cómicos, en bailes, en challenge, y no todas las marcas personales o comerciales son capaces de generar contenido adecuado a ese hueco. Pero creo que es una red social que hay que tener muy presente porque es muy potente y va a ser más potente de lo que es. Ajá. ¿Y tú lo estás utilizando? Sí, yo me creé TikTok cuando, yo tenía Musical.ly antes de que lo comprasen, y mi primer TikTok lo subiría hace 3 años, pero como pruebas, es decir, no lo he hecho de manera profesional, sino que al final trasteo cosas, hago pruebas, y ahora sí estamos trabajando en una estrategia. Ahora mismo estamos trabajando en una estrategia para implementar. O sea, vosotros estáis diseñando ahora mismo una estrategia en plan, en X tiempo tenemos previsto empezar a monetizar, o lo que estáis diseñando es una estrategia para decir, voy a hacer crecer la marca personal aquí y ya se monetizará. O sea, ¿tenéis algún tipo de objetivos puestos? No, tenemos el objetivo de empezar y empezar a entenderla y ver objetivos. Es decir, como te digo, cuando hago canales, nunca pienso en objetivo de monetización en la vida. Es decir, cuando abrí mi canal de YouTube, yo no pensaba, a ver cuándo lo monetizo. Busco la monetización en otros sitios, no en esos canales. Luego sí es cierto que esos canales me ayudan a monetizar, pero nunca abro un canal pensando en una fuente directa de monetización. Me gusta muchísimo que digas esto, ¿no? Porque también quiero hacerte preguntas, ¿no? Que vayan enlazando la mente de la persona que luego vea esta entrevista, porque te estoy haciendo preguntas acorde a cómo yo empecé mi marca personal, ¿no? Que yo iba pensando pues mucho eso, ¿no? Que, hostia, quiero monetizar en 2 días, quiero ganar dinero en 2 días. Y claro, estoy intentando ponerme en el lugar de una persona que no entiende nada sobre marca personal y que vayas dando respuestas acorde, ¿no? Porque creo que es súper importante. Porque sinceramente a mí me jode mucho que yo, por ejemplo, estoy también en un sector que es network marketing y se vende mucho faranduleo, muchísima estafa, que es que te sale el típico con un Lamborghini o el típico que te sale en un lugar lujoso diciendo que en 2 días te vas a hacer rico, y eso es una mierda, o sea, no te vas a hacer rico en 2 días. Y claro, muchísima gente por comprar ese éxito exterior, ¿no? Por comprar ese postureo, acaban entrando en este tipo de negocios, en este o en cualquier otro tipo de negocios, que en el real estate, que estoy también suele pasar, y solamente por vender cursos, y luego la gente los compra y te está pasando el tiempo y no he conseguido ser rico. O he metido en internet y no he conseguido ser rico, ¿no? Y claro, lo que quiero es eso, ¿no? Pues que muy bien como lo estás haciendo, el hecho de dar conciencia de que en 2 días no puedes crear una marca personal para ganar dinero. Y ahora está que has nombrado algo muy interesante, que es, yo uso la marca personal para atraer y monetizo por otra parte. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo monetizas? ¿Utilizas el MailChimp o cómo lo haces? Vale, lo primero, por añadir una cosa a lo que comentabas, creo que el gran problema es cuando el objetivo de una persona es el dinero. Creo que eso es un gran problema, cuando tu objetivo es ganar dinero. En serio. De hecho, la mayor parte de grandes emprendedores no era su objetivo. El ganar dinero es una consecuencia de un trabajo bien hecho y algo que te gusta, ¿no? Dicho esto, al final creo que siempre hay que vivir de algo y montar algo que no te haga ganar dinero. Es decir, emprendo algo, intento ganar dinero con eso. Nunca vas a ganar dinero, pero es un tema mental, porque tu mente va a estar enfocada en tomar decisiones para ganar dinero rápido, en lugar de en tomar decisiones para hacer crecer ese negocio. Y esas decisiones, cuando buscas ganar dinero rápido, suelen ser equivocadas desde el punto de vista de negocio. Cuando yo empecé a emprender, y con esto te voy a dar esta respuesta, es decir, yo estaba trabajando en el sector inmobiliario, llevo muchos años, y yo trabajaba en una inmobiliaria. Y decidí montar un negocio, ¿vale? Y digo, vale, yo para montar ese negocio necesito dinero y yo necesito trabajar para vivir, para pagar mi alquiler. Me fui a un banco y pedí un préstamo, ¿vale? Claro, entonces, ¿qué me pasó? Yo tenía un dinero del banco que con eso no me tenía que preocupar en generar dinero rápido, sino en hacer que ese negocio me generase dinero a partir de 12, 18 meses. Y eso fue lo que hice. Y cuando ya el propio negocio generaba dinero fue cuando dejé el otro trabajo. Entonces, por eso digo que es muy importante tener una fuente de financiación que no dependa del nuevo proyecto que estás montando, porque si no, tu cabeza va a ir hacia el lado equivocado.
cuando yo empecé a trabajar la marca personal, yo no vivía de mi marca personal. Yo monté mi primer negocio, que era webs para el mundo femenino, y de eso me daba dinero. Y parte de ese dinero lo invertía en nuevos proyectos. Y eso es lo que he ido haciendo desde hace 15 años. Ahora mismo estoy montando negocios que sé que no me van a dar dinero en 12 meses, pero que el dinero lo saco de negocios que hoy sí me dan dinero. ¿Y eso que lo haces a través de estar creando una red de contactos, a través de correos electrónicos, a través de números de teléfono? ¿Cómo inicias tú un proyecto para que luego de aquí 18 meses te dé ese capital? Bueno, realmente al final, normalmente la mayor parte de proyectos, tengo alguno con socio, la mayor parte de proyectos los emprendo de manera solo, bueno, con mi equipo obviamente que me ayudan y todo ello, pero al final lo que hago es una planificación y digo cuánto estoy dispuesto a perder y en cuánto tiempo estoy dispuesto a recuperar lo invertido. Y me marco una fecha. Si eso no se cumple, cierro el proyecto. ¿Por qué? Porque si no entras en una fase emocional de un poquito más, ostras, con todo el esfuerzo que le he dado, y esto como emprendedor no es fácil, porque al final pones mucho esfuerzo en un proyecto y si en el mes 12 no te ha funcionado, quieres un poco más. Yo lo cierro y paso al siguiente. Y eso es lo que he hecho siempre. Sí, es como tener ya lo que habla Robert Kiyosaki, ¿no? Tener una salida del negocio antes de que ya hayas entrado, que te has preparado la salida del negocio y tienes que preparar los dos casos, tanto si tienes éxito como si no tienes éxito, porque el éxito es vicioso, pero es que el querer tener éxito yo creo que es todavía mucho más, ¿no? Porque te toca el ego de decir, lo que has dicho tú, estoy muchísimo tiempo dedicándole mis horas, mi esfuerzo, horas que no he dormido y sobre todo horas que también estoy dejando de lado a familiares o amigos para dedicarse a este proyecto y me cago en la hostia que llevo 12 meses con esto y todavía no he ganado dinero. O sea, a lo mejor también te tienes que replantear, ¿no? Un poco el hecho de decir, es que no soy demasiado bueno, ¿no? con esto. No, es que el éxito no depende solo de ti. Es decir, hay factores externos que, de hecho, hay más proyectos que no me han funcionado que los que me han funcionado. Esto es una realidad. Es decir, no te sabría decir exactamente el porcentaje, pero he montado muchos que no me han funcionado y otros que sí, pero han sido más los que no me han funcionado. Entonces, creo que al final todo depende, pues obviamente, de una buena planificación, de conocer en el mercado en el que te metes. Esto es muy importante. Si no lo conoces, rodearte de gente que lo conozca y te asesore, tener buenos mentores, creo que esto es básico. Al final, gente que te ayude con más experiencia a saber cuál es el camino por el que debes tomar la decisión. Porque una mala decisión puede arruinarte absolutamente todo. Y no vale de nada que dices, es que mi producto es mejor que la competencia. Si te das cuenta en el mercado, en muchísimos sectores, el producto que triunfa nunca es el mejor ni el más barato. Y eso es porque al final influyen más factores en ello. Ajá. ¿Qué tipo de factores pueden influir? Pues mira, a ver, factores como los contactos que tengas. Por ejemplo, es decir, hay negocios, y no voy a decir nombres porque son conocidos, pero que una cosa es la historia emprendedora que se ha vendido y otra es la realidad de por qué ese negocio llegó donde llegó. Porque a lo mejor quien estaba detrás tenía ciertos accesos que hicieron que eso sucediese. Entonces, creo que es muy importante también saber dónde te metes y analizar tu capacidad de meterte en ese hueco. Es decir, creo que hay muchos huecos, pero es muy importante la planificación previa antes de lanzarte a la piscina de golpe. Sí, creo que es súper importante, ¿no? De hecho, hace poco estaba yo también en una conferencia de un conferenciante bastante conocido aquí en España y claro, él estaba vendiendo su curso y automáticamente lo que yo le pregunté fue, oye, si yo compro tu curso voy a tener acceso a los contactos que tú tienes. Claro, luego me salió por otro tema. Yo creo que no se esperaba ese tipo de pregunta, pero es que es importante. O sea, los contactos que tú vas a tener dentro de un proyecto, está bien que me enseñes las herramientas, que me enseñes las habilidades y la mentalidad que hay que tener dentro del proyecto, pero quizá es una de las cosas más importantes también el tema de contactos, ¿no? Cómo acceder a ese tipo de contactos. Sí, y en esto también yo digo tener morro y no tener vergüenza. Es decir, porque al final muchas veces necesitas acceder a alguien y somos nosotros mismos quienes nos ponemos los límites. Es que esa persona no me va a contestar. Vale, que no te conteste, pero inténtalo. Y eso fue lo primero que hice. Cuando alguna vez necesito acceder a gente que no podía acceder, yo les escribía a varios de ellos y a lo mejor 9 no me contestaban, pero había uno que sí accedía y ese me ayudaba. Claro, claro. Y una cosa, ¿qué habilidades, qué herramientas, o sea, qué habilidades hay que desarrollar, qué herramientas hay que tener y qué mentalidad hay que tener para poder trabajar en este
mundo para poder empezar a emprender en el mundo en el que estás tú? Vale, empiezo de atrás hacia adelante. Yo creo que lo primero, mentalidad de inversión es clave. Es decir, saber que para generar, primero hay que invertir, no gastar, invertir. Y que del cero, normalmente si inviertes cero, el resultado va a ser la misma cifra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído de, no, es que ahora estoy empezando, ya cuando empieza a vender o a conseguir resultados, yo ya invierto? Y digo, no, es que es al contrario. Entonces, claro, eso es un primer problema de partida. Normalmente en esos casos lo que empieza así no suele acabar bien, ¿no? Entonces, yo creo que mentalidad de inversión en uno mismo lo primero, es decir, constantemente formación, y formación es leer libros, ir a eventos, ver vídeos, ver directos, todo lo que te permita de alguna manera estar al día y aprender absolutamente de todo. Por ejemplo, fíjate, aquí yo admiro mucho a Elon Musk, donde es un tío que aprende de todo, no solo de lo que se dedica, sino que el tío se leía de todo, de física, de no sé qué, para aprender. Y creo que esto es básico. Y luego, las habilidades son aquellas en las que tú consideras que necesitas para el proyecto en el cual te quieres meter. Obviamente hay muchísimas habilidades, no podemos abarcar todas, pero sí las que consideras que se te dan bien, potencialas, aprende de ellas, y el resto que necesitas, rodéate de gente. Porque sea gente que puedas contratar o porque te unas con ellos como socios para que te apoyen a sacar eso adelante. Uh-huh. ¿Y qué tipo de herramientas se tendrían que utilizar en este negocio? ¿En cuál en concreto? ¿Para marca personal o para...? Para marca personal, para tema de páginas web. O sea, en este mundo, por ejemplo, si tú te pongamos en YouTube, ¿no? Vamos a ser un poquito más concretos. ¿Qué tipos de herramientas habría que utilizar para YouTube? Porque muchísima gente, y yo era el primero, de hecho tardé tantísimo en empezar en YouTube, porque pensaba que tenía que tener un equipo de material de 7.000 euros. No, al final ya sabes, puedes grabar con esto que graba con una calidad excepcional. Yo te diría que el método Lean Startup, mínimo producto viable, gástate lo menos posible para entrar en eso. Es decir, no tiene sentido decir, no voy a hacerlo ahora porque no tengo una cámara que es perfecta y vale 7.000 euros. ¿Para qué necesitas? Empieza, aunque sea de manera cutre, con vídeos, da lo mismo, si lo importante es empezar. Y aparte, cuando empiezas y vas aprendiendo sobre la marcha, te vas dando cuenta de cosas que necesitabas. Si a lo mejor desde cero te lees un post de qué necesitas para ser youtuber, no, este vídeo, esta cámara, este foco, tal y cual, te compras todo y luego te das cuenta que no lo necesitabas. Por lo que empieza con lo mínimo posible y sobre la marcha te irás dando cuenta de lo que en tu caso necesitas, porque a lo mejor lo que necesitas tú no es lo que necesita la otra persona. Y muy importante, cuando estás empezando, sobre todo, pensar cuál va a ser, aunque sea a largo plazo, el cómo vas a ganar dinero. Me hablas de un canal de YouTube, decir, vale, ¿cómo voy a ganar dinero yo con YouTube? Esa es la primera respuesta que debemos buscar también. Ajá. ¿Qué maneras hay de ganar dinero con YouTube, aparte de lo que te puede pagar YouTube? Bueno, lo que te puede pagar YouTube, como sabes, ya está muy mal, entonces realmente necesitas mucho tráfico para ganar dinero con la publicidad dentro de YouTube. Pero está, por ejemplo, la parte de membresías, que ahora mismo lo habilitó ya desde hace no mucho y la gente puede pagar una membresía al mes de 5, 10, 15 euros por recibir, por ejemplo, vídeos exclusivos. Había plataformas externas que hacían estos, como era Patreon, que es una plataforma que quizá en mercado español no se conoce tanto, pero sí en americano es más potente. Y luego puedes utilizar YouTube para ganar dinero como arma de llegada a otros canales para que te conozcan. Es decir, te pongo en mi caso directo. Yo en mi caso, YouTube no es una herramienta de monetización directa en primera fase. Al final, YouTube me permite darme a conocer para que me contraten consultorías, conferencias, eventos, etcétera. Entonces, realmente la monetización está en ese lado, no está directamente en YouTube. Ya. O sea, lo voy entendiendo. De hecho, no conocía el tema de afiliados dentro de YouTube. Sí, o sea, que es bastante nuevo. Pero realmente necesitas tener muchísimo tráfico y una comunidad muy grande para generar una cantidad de dinero importante. Por lo tanto, para mí no sería en el corto plazo, cuando sobre todo estás empezando, un canal de monetización. Claro. Y el tema de etiquetas, tema de nombre, es decir, de título, texto, o sea, todo esto, cómo crear un anuncio atractivo en YouTube, ¿no? Cómo crear ya no un anuncio, sino un vídeo, porque luego te preguntaré sobre el tema de los anuncios. No sé si escuchas ruido. Sí, creo que hay... A ver, sí, hay un ruido. Vale, creo que Samuel, por favor, si puedes cerrar tu micrófono porque está entrando ruido. Vale, creo que ya. Vale, perfecto. Sí, te estaba preguntando, ¿no? Cómo crear un vídeo, ya no a nivel de imagen,
con tema de una cámara, un trípode, las luces y demás, sino cómo crear un vídeo atractivo para que la gente vea ese clickbait y diga, esto puede tener un contenido interesante. Y cómo luego hacer que ese vídeo llegue a muchísima más gente. Es decir, no sé si utilizas, por ejemplo, alguna página web que te dé etiquetas acorde a lo que tú, por ejemplo, pones una palabra y te da X etiquetas que tú puedes llegar a muchísima más gente. ¿Cuáles son las etiquetas correctas a la hora de poner? Si es correcto, por ejemplo, poner 5 etiquetas, 10 etiquetas o menos etiquetas. Mira, yo creo que cada vez eso tiene menos validez. Es decir, antes era más válido que ahora. Yo como herramienta, por ejemplo, para detectar etiquetas utilizo una que se llama vidIQ, que tiene una versión gratuita y luego tiene versión de pago. Pero la realidad es que aquí hay dos cosas fundamentales, que uno es el título, la capacidad del copywriting que tengas de generar un título que destaque y llame la atención. Entonces, para esta parte, yo aconsejaría a todo el mundo que estudie algún curso de copywriting, porque le va a ayudar a hacer textos emocionales, textos llamativos. Y lo segundo, la captura, la miniatura. La miniatura es clave a la hora de generar que alguien desee ver tu vídeo, porque esto no es como Google. En el caso de YouTube, los vídeos aparecen, pero las miniaturas son clave para que el usuario decida clicar encima del vídeo y verlo. Cada vez más el algoritmo de YouTube es menos manipulable en ese sentido. Es decir, ya por poner etiquetas y tal, la visibilidad generalmente no va a aumentar. Al final ya estamos hablando de redes neuronales basadas en sistemas de inteligencia artificial que realmente son muy complicados de manipular. Pero creo que la base es, si tú haces un buen contenido para la audiencia a la que quieres llegar y le das eso que está buscando, ya sea educacional, de ocio, al final, de manera orgánica, tu canal va a ir creciendo. Eso es más, entra ahí ya el neuromarketing, ¿no? Sí, pero porque al final todo es emocional. Es decir, fíjate, a nivel de compras, la mayor parte de compras que hacemos son emocionales, no son racionales. Casi todo es compra emocional. Y cuando intentamos en procesos de marketing generar una venta, al final el neuromarketing, la neurociencia, la programación neurolingüística es básica en hacer estas activaciones. ¿Cuántas veces hemos comprado algo y al X tiempo hemos dicho, ¿para qué he comprado yo esto? Va, ya me lo quedo, pero lo has comprado. Ya. Sí, totalmente. Y una cosa, cuando vas a crear un infoproducto, ¿no? Un infoproducto, ¿qué bases tiene que tener? Es decir, ¿qué principios tiene que tener un infoproducto para que la gente realmente te lo compre? Yo diría que aportación de valor a tu audiencia, al nicho. Creo que los infoproductos todavía hay un mercado enorme de abanicos porque además es transversal para casi todos los sectores. Y al final es detectar dónde hay una mayor carencia. Es decir, imagínate personas que quieren ser peluqueros de mascotas, de perritos, ¿vale? A lo mejor ahí tienes una vía de mercado donde hacer un infoproducto de un curso donde realmente a través de Internet puedan empezar o aprender a ser peluqueros de mascotas. Entonces, básicamente es detectar esos puntos de dolor, esos huecos de mercado que hay y poner un producto en el mercado a un precio que esté dentro. Si hay algo de la competencia, pues que tenga sentido y si es posible que aporte más valor que el de la competencia. Y con todo eso, sí trabajar un buen lanzamiento. El tema de infoproductos no es sencillo tampoco. Es decir, también ahora que se está poniendo muy de moda, de, bueno, no, es que los 4 embudos, los 4... Pero realmente cuando la gente llega, aprende la teoría, lo pone en la práctica y dice, oye, es que yo no vendo. Pero claro, es que montar un lanzamiento no es algo tan sencillo. Se necesitan de bastantes conocimientos o personas que te sumen y aparte necesitas dinero, porque eso es compra de tráfico, es pura publicidad digital. Sí, quería hablarte de esto, ¿no? Ahora. Ya un vídeo que te he dicho. Ahora más adelante hablo, o sea, te pregunto sobre esto, que es ya cómo crear un vídeo atractivo, por ejemplo, en Facebook Ads o en YouTube, para que esto esté derivado a un infoproducto y la gente te compre. Es decir, cómo crear ese marketing atractivo. Básicamente, lo que tienes que hacer es dividir en fases. La primera fase nunca es vender. Es decir, alguien que no conoce nuestro producto no podemos llegar con un vídeo e intentarle vender. La primera fase es una fase más de calentamiento, de generar la atención, que el usuario le llame la atención eso y realice algún tipo de acción. Puede ser, le podemos llevar a lo típico, un entrenamiento gratuito donde el usuario ya se suscribe, le cogemos sus datos. A partir de ahí, con cierto tipo de vídeo, lo que hacemos es le vamos generando mayor interés sobre esa materia en concreto hasta llevarla en un punto que dice, joder, esto es para mí, esto me interesa, esto lo puedo conseguir. Y luego en esa fase es donde ya metes la publicidad que está enfocada a generar esa conversión de venta. Y ahí es donde realmente vendes. Es decir, pero no intentemos vender en la primera fase, ese es el mayor error. Siempre tenemos que vender en una segunda, tercera o más allá fase.
sea, primero sería, por ejemplo, crear un vídeo atractivo para que te sigan por Instagram o por Facebook, que ganen Sí, luego confianza contigo. pero también no me gustaría llevar al engaño en este sentido ni al error de que esto es algo que creo un vídeo, empieza a funcionar, se viraliza y vendo cursos. Es decir, sinceramente no es tan sencillo a día de hoy, sobre todo por la competencia. Yo, si alguien quiere hacer un lanzamiento, lo que le recomendaría es que antes de hacer y gastarse ni un duro, se comprase un buen curso y aprendiese. Practicase y luego lo hiciese. Porque es un tema de probabilidad. Si no tiene esa formación e intenta hacer un lanzamiento, la probabilidad de que no le funcione es elevadísima. Por eso es lo que te decía antes del tema de invertir en uno mismo. Es decir, yo primero estudiaría, aprendería de quienes lo han hecho y luego lo haría. Ajá. O sea, te refieres ya no solamente un curso a nivel de marketing digital, sino una persona, también comprar un curso de una persona que tiene éxito dentro de ese nicho en el que tú estás buscando tener éxito, ¿no? Claro, totalmente. Por un lado, necesitas, cuanto mejor conozcas a quién es tu competidor, te va a permitir además identificar cuáles son sus puntos más débiles. Es decir, vale, él está muy bien Claro. esto, pero tiene carencias aquí. Ahí es donde yo puedo entrar y buscar ese mi hueco de mercado. Pero eso es una parte de análisis que por eso digo que lleva tiempo. Es decir, no es tanto como yo hago un vídeo, cuento esto, lo pongo delante y vendo. De hecho, esta es la sensación que al final mucha gente que se piensa que los lanzamientos son fáciles, lo hace y acaba con esta sensación que es una pena, y es que lo pueden conseguir, pero realmente hay una falta quizá de toda la parte estratégica. Sí, totalmente. De hecho, eso lo aprendí de ti, que te lo estaba escuchando una vez. Y ahí es cuando yo empecé a comprar también cursos, porque yo veo que en el mundo del real estate se pueden crear infoproductos muy atractivos, muy bonitos, en los que la gente puede aprender y Sí. puede ganar dinero. Y además tener también ya lo que son historias de éxito dentro de esa academia. Y empecé a invertir también en cursos, ¿no? de real estate desde el inicio. O sea, no soy una persona que digas, es que necesito estos cursos, porque tengo lo que son mentores detrás que llevan muchos años de experiencia y me lo enseñan prácticamente todo, pero lo compré más que nada para aprender, ¿no? Sobre el tema de infoproductos. Incluso compro mentorías también para aprender cómo lo hacen ellos y saber luego también cómo hacerlo. Que al Sí. principio decía, hostia, ¿cómo me voy a gastar este dineral en un infoproducto o en una mentoría? Pero es que, claro, es lo que dices tú, es súper importante saber cómo está trabajando la persona que es tu competencia para saber luego tú cómo poder hacerlo y llegar a otro público, ¿no? Porque al fin y Sí. al cabo habrá gente que conecte con tu competencia y gente que conecte contigo. Sí, no, sí hay hueco para todos. Es decir, no se puede gustar a todo el mundo. Esto tenemos que tenerlo claro. Y creo que hay hueco para todos. Lo que pasa es que tienes que saber cuál es tu identidad y cómo te quieres posicionar en ese huequecito. Ajá. Y hablando de posicionamiento, ¿crees que es más importante invertir en publicidad o invertir en una persona que te haga un posicionamiento SEO para tu página web donde está tu infoproducto? Inicialmente en publicidad, sin dudarlo. Es decir, el SEO es muy importante, sí, pero el SEO para mí entra en una fase de escalar el proyecto. Es decir, cuando el proyecto ya te está funcionando y ya más o menos hay cierta atracción, entonces utilizo el SEO como estrategia a largo plazo para escalar y llegar a más gente a un coste más bajo, sin dejar de hacer la publicidad. Pero en el corto plazo, la única manera de poner delante de alguien concreto algo en concreto es con publicidad digital. Nada de me creo una cuenta en Instagram y publico y que llego a la gente. Entonces, estos son mitos y es algo que, fíjate, llevamos muchísimo tiempo diciéndolo y seguimos viendo que, no, pero es que me ha abierto un Facebook, un Instagram, que me da lo mismo, que es que, en serio, no valen para nada. De hecho, las redes sociales para mí a día de hoy son una herramienta de negocio únicamente por la publicidad digital. Única y Sí, exclusiva. sí, de hecho, a mí en Instagram me ven cerca de 1.200, 1.100 personas, ¿vale? O sea, cada vez que subo la historia y luego me meto, lo tengo compartido con Facebook y me meto al Facebook y digo, hostia, digo, si me ven 30 personas y es la Claro, misma porque el alcance historia. está más limitado en Facebook, lo limitaron más. Y Instagram va por el mismo camino, ¿eh? Y YouTube va por el mismo camino. Cada vez limitan más el alcance, el que no es de pago, el orgánico. Ya, y cómo, o sea, ¿están saliendo otro tipo de plataformas que vayan a sustituir a esta? Por ejemplo, aparte de TikTok, que dices, puede ser el futuro. Ahora mismo
yo creo que esto va siendo una evolución constante. Ahora mismo creo que la siguiente es TikTok. No conozco ahora mismo otra que esté en un punto que digas, ostras, está empezando a funcionar bien. Pero es un tema de que al final, normalmente, si me voy a las empresas, suelen entrar tarde y mal. Las empresas en redes sociales. Esto es un poco el resumen, tarde y mal. Entran cuando realmente ven que ya funciona y normalmente, fíjate, muchísimas empresas, muchísimas no invierten en publicidad en redes sociales, pero muchísimas, porque dicen que no funciona. Y cuando les preguntas ya, pero ¿por qué no funciona? No, porque intenté hacer publicidad y no vendí nada. Digo, ya, pero es que cuando hay otras personas que les está funcionando, pregúntate por qué no vendiste. Probablemente es porque algo en el proceso no estaba de la manera correcta. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Para mí, el mundo digital cada vez más es un mundo puramente de publicidad y va a tender a eso. Y a nivel de publicidad, ¿no? Porque es que yo estoy un poco ya saturado, además soy inexperto en el sector y me guío también por profesionales como vosotros que salís y exponéis por vuestras ideas, lo que funciona, lo que no funciona, que eso me mola mucho, ¿no? Porque dices, oye, mira, aquí están mis resultados. Y claro, he visto que, por ejemplo, cuando empiezas una publicidad poniendo un mogollón de pasta desde cero, que no tiene resultados, porque es como que intentas manipular los resultados y Instagram no te posiciona, pero luego, sin embargo, si vas de poco a poco, por ejemplo, invirtiendo 5 euros, luego subes a 10, luego a 15, luego a 20, es como que sí que te va sacando más, el alcance es mayor. ¿Eso puede ser? Depende, no tiene por qué. Es decir, realmente lo que tienes que tener claro es en cada campaña publicitaria qué objetivo estás buscando. En algunos casos, el puramente objetivo es, por ejemplo, que la gente vea un vídeo un X% del tiempo para luego hacer una audiencia e impactar a ese usuario de otra manera. Pero no porque inviertas más o menos al principio y tal. No, vamos, por lo menos nosotros no es algo en lo que hayamos detectado eso así. Es que a mí sí que me pasó bastante en una promoción que hice, que empecé con bastante pasta, me tocó bajar porque es que claro, yo había leído esto y digo, pues voy a probar, a ver si es cierto. Y me di cuenta que estaba llegando con menos dinero a más gente. Y prácticamente la promoción era igual. O sea, no es que hubiese cambiado muchísimas cosas. Y luego sí que es cierto que conforme iba subiendo la escala del dinero, me iba llegando a muchísima más gente. No sé si es porque era nuevo dentro de la publicidad que yo estaba haciendo o por qué, pero era como que sentía que me estaban vetando un poco, empecé a investigar y ponía eso en internet. Pero ya te digo que no soy ningún experto en el... No, pero de todas maneras tampoco hay una norma general para todo, ¿eh? A veces que hay campañas que se comportan de una manera extraña y distinta al resto y no entiendes por qué. Dices, joder, ¿esto por qué está pasando? No lo entiendes. Hay muchas cosas que no le encontramos explicación, ¿eh? También es verdad. Ah, Entonces, vale. al final es prueba y error. Lo de siempre es ir probando. ¿Qué te funciona esto? Tira por ahí. Lo que no te funciona, lo descartas fuera. Vale, perfecto. Pues nada, oye, una cosa, veo por aquí que está Vanessa, que está Romina, que sé que ellas están haciendo un proyecto online del tema de página web. No sé si tenéis alguna pregunta que pongáis por aquí, pero bueno, también veo a Yeray, veo a Tommy, Giovanni, o sea, veo por aquí gente conectada, Samuel, Sergio, Rafi. O sea, ir preguntando, no sé si tenéis algún tipo de duda, la podéis escribir o podéis hablar si queréis. Vale. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, muchas gracias por todo lo que has aportado y gracias también a ti, Iván, por permitirnos aquí, a mí y a mi socia, estar en esta reunión tan productiva. Pues nada, nosotras estamos creando un proyecto muy chuli con un nicho muy, muy segmentado y la estrategia que teníamos planificada era, son 2 infoproductos, ¿vale? No tenemos una estrategia todavía de contenidos. De hecho, nos estábamos decidiendo cuál iba a ser nuestra red social principal y claro, nuestra principal estrategia era quizás crear un embudo de ventas para, como somos totalmente desconocidas, para vender lo que es el infoproducto que está muy guay y claro, ahora a nosotras nos surge la duda porque claro, estábamos debatiendo de tener una estrategia de contenidos o invertir en publicidad, porque obviamente la estrategia de contenido para tener un alcance necesitas tiempo, mucho tiempo y mucho contenido.
¿no? Entonces, no sé si la pregunta es, la idea nuestra era lanzar el producto, venderlo y a la vez ir creando una estrategia de contenido durante ese tiempo del proceso de venta del primer producto en una red social que creemos que va a ser Instagram. Todavía no está 100% decidido. Está ahí mi compañera. Si quieres, desmútate, Romy, porque si no, no se te oye. Pero ¿por qué queréis crear contenido? ¿Cuál es la razón para crear el contenido? ¿Qué objetivo? Sinceramente, yo no tengo ninguna razón para crearlo, pero como todo el mundo ya... Ya está, te has respondido a ti misma. Pues yo opino que sí. Ahí tenemos un debate que sí, porque, claro. porque nosotras, yo creo que tenemos que ser auténticas, inspirar. ¿Se me oye? Sí. Sí. Ah, vale. Inspirar y crear valor. Es decir, pero nosotras tenemos que, nuestro objetivo es inspirar a mujeres que quieren vivir de lo que les apasiona, que es la nutrición. Han estudiado nutrición, dietética, pero no tienen ni idea de cómo empezar, ¿vale? O sea, saben muchísimo de nutrición, de dietética, o les apasiona ese mundo, pero no saben cómo ganar dinero, porque hay tal competencia ahora mismo que no saben cómo ganar dinero. Entonces, nosotras somos unas mujeres, ¿vale? que hemos empezado, que tenemos las mismas características que ellas y los mismos problemas, pero que hemos sabido, con una estrategia bien pensada, ¿vale? Porque la base es la estrategia, eso lo tenemos clarísimo, definiendo bien el nicho y tal, eso es lo que le vamos a enseñar, ¿vale? Van a conseguir vivir de sus sueños. Pero ¿qué pasa? Que ellas no saben que tienen que tener una estrategia, ellas no saben que tienen que definir su producto, ellas no saben que tienen que definir su nicho. Entonces, pero le queréis enseñar a hacer eso. Exactamente. Vale, pero muy bien, pero el contenido... Generas un contenido de muchísimo valor que va a cambiar la vida a todas esas mujeres. Eso. ¿Cómo se lo muestras? ¿Cómo llegas a ellas? Por eso, a través de... nosotros tenemos una página web donde se cuelga todo el contenido, ¿vale? Tipo blog, como quieras llamarlo. Y a través de las redes sociales... Es que no van a llegar. Me juego contigo lo que quieras. Haces estrategia, empieza a publicar en Instagram. Vas a ver las visitas que tienes en el primer año. Pero si es que yo tengo un negocio paralelo y trabajo Instagram y empecé a trabajar Instagram hace años con mi compañero Iván y antiguamente tenías un alcance porque el algoritmo no te jodía y te veía todo el mundo. Y a día de hoy, todas las ventas que yo hago para mi negocio de multinivel las hago porque pago publicidad. Porque y creo mucho contenido, porque yo he estudiado nutrición, soy dietista y creo contenido de valor de nutrición, pero da igual. Es que si no pagas, no te ven. No te ven. Sí, es que para mí no es independiente. Lo único que para que se quede tiene que haber algo de valor. Realmente, o sea, para que luego te compren tu producto, tú no eres... Tienes que crear una imagen de confianza. Mira, te puedo dar datos de muchos negocios que creando cero contenido generan muchísimo dinero en ventas. Y negocios que generando contenido no generan dinero en ventas. Entonces, lo primero es, ¿en qué fase te encuentras? Entiendo que estáis en una fase de validación de negocio, porque todavía el negocio no está validado, ¿correcto? Estamos creándolo. Vale, pero no está validado, me refiero. Todavía no habéis demostrado que eso es un negocio. No. Vale, por lo tanto, si tú estás gastando o invirtiendo tiempo en contenidos de algo que no sabes si va a ser un negocio, mala idea. ¿Cómo validas algo? Con publicidad. Pongo dinero para ponerlo delante del posible cliente y ver si me compra o no. Si el cliente me compra y eso veo que hay cierta atracción, entonces ahí sí empezaría una estrategia de contenidos para escalarlo. Pero sería en fase 2. En fase 1 es puramente validación para ver si alguien compra el producto. Y yo no haría muchas veces asumimos que la gente va a comprar un producto. Y eso no es cierto. Es decir, creemos que sí, porque es único, porque es buenísimo, lo pones en el mercado y no pasa. Por lo que esa fase de validación para mí es muy importante antes de invertir en nada. Mínimo producto
lo pongo... ¿Cómo puedes hacer esa fase de validación correctamente? Con un recurso más económico. Nosotras tenemos dos recursos. Un recurso que es más económico, de unos 50 y pico euros, que prácticamente ya lo estamos acabando. Entonces podríamos utilizar, habíamos pensado utilizar, o sea, una landing page con un producto gratuito, hacer el funnel típico de ventas, ¿no? Vale. Que llegue a una página final de ventas con ese infoproducto barato, lanzarlo ya antes de crear el grande, que es lo que yo tenía planificado, tirarme como 6 meses o así vendiendo el pequeño, a ver qué tal se da, y cuando el pequeño esté ya, veamos si se vende o no, entonces ya podemos hacer otro producto un poquito más caro y más grande, donde, digamos, complemente al primer producto principal. Vale. ¿Estáis trabajando ya en ese producto barato, en hacerlo? Sí, ya lo tenemos todo diseñado y todo. ¿Cuántos habéis vendido? No, ninguno. Vale. Estamos haciendo ¿Por qué contenido. trabajáis en algo que no sabéis si van a comprar? ¿Por qué no lo vendéis sin crearlo? Vale. Es decir, normalmente en tema de infoproductos yo lo hago así. Yo empiezo a vender algo sin tenerlo creado. Si hay una demanda suficiente y me lo compran, me hacen pre-reservas, entonces empiezo a crearlo. Vale. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor te has tirado 3 meses creando... Un año casi llevamos ya. ¿Cuánto? Casi un año. Claro, fíjate, casi un año, es decir, y no sabes, vuelve a lo mismo, tú no sabes si eso se va a vender hasta que lo pones en el mercado. Entonces, ponlo rápido en el mercado. El mercado te dirá si te lo compra o no. Si te lo compra, te metes una paliza en 2 meses, lo montas, pero ya tienes dinero por la... tienes pre-reservas hechas. Claro. Sí, de ¿Y hecho... cómo se hacen las pre-reservas? Al final puedes jugar, es un e-commerce normal, es decir, puedes jugar, imagínate, si el precio son 59 euros, Sí. por ejemplo, quien haga compra reserva va a tener un 20% de descuento, por ejemplo. Vale. Sí, de hecho, quería decirlo, ¿no? He comprado un curso, lo compré el mes pasado. Ay, ¿Se Marina, escucha que por ahí, Romina? Se escucha, tus hijas. se escucha el audio. Sí, perdón. He comprado un curso que me lo dan ahora para final de abril. O sea, y fue con este tema que acabas de comentar, que es para tener un descuento, y claro, nosotros llegamos, lo compramos, lo vemos necesario, nos crean esa necesidad, pero ahora está. Por ejemplo, que si nosotros queremos llegar y sacar un infoproducto, ¿qué sesgos tenemos que empezar a crear en la gente para que sientan esa necesidad del producto? ¿Qué manera de comunicarte, tanto físicamente como verbalmente? Pero al final eso va en cada... A ver, yo apostaría mucho por vídeos, obviamente, y en este caso que seáis, por ejemplo, vosotras quienes hagáis los vídeos, pero los textos tienen que estar previamente muy estudiados. Es decir, son textos emocionales. Es decir, esos son textos meditados hasta el milímetro y grabados normalmente con un script o un teleprompter, salvo que tengas una memoria muy buena, que yo como no la tengo que grabar con teleprompter, pero al final son textos que están desarrollados a medida para ir generando cierta sensación en el usuario. No es algo que me pongo como podemos hacer otros vídeos en YouTube sobre la cámara hablar. En este caso no, porque tiene un objetivo puramente estratégico y deben recorrer los distintos puntos de dolor del usuario desde el primero hasta la solución indirecta que le vas a dar al final del vídeo. ¿Y cómo detectas ese dolor? Al final, analizando, a ver, pues desde utilizar encuestas muchas veces, si tienes una base de datos de posibles clientes, puedes utilizar encuestas. Esto lo hacemos mucho, lanzamos una encuesta con cierta información para que nos digan y con eso detectamos, por ejemplo, ciertos patrones. Preguntando, al final también, en nuestro caso, publicamos mucho contenido, entonces tenemos comentarios y de ahí también sacamos información. Pero básicamente para detectar eso al final es pudiéndole preguntar al que va a ser tu cliente final ciertas cosas para que te diga qué necesidades tiene. Ajá. Y, por ejemplo, veo que tú le das caña al tema de los podcasts, ¿no? Si tú llegas y nombras dentro del podcast lo que es un infoproducto con un descuento, algo pequeñito, ¿puedes utilizar la misma estrategia a través del podcast que a través de YouTube, que a través de Instagram? Sí, otra cosa es que funcione o no. Al final los podcasts tampoco son una herramienta de venta a día de hoy muy potente, porque al final es algo que normalmente estás escuchando cuando estás sobre la marcha y en ese momento no es como cuando estás frente a un teléfono móvil que puedes reaccionar con un clic, ¿no? Pero son herramientas que a nivel de branding son muy interesantes, te pueden dar un cierto alcance. Pero creo que aquí, de todas maneras, no debemos hacer presuponer absolutamente nada. Es como prueba todo lo que te sea posible y descarta lo que no te vaya funcionando. Es decir, yo es la estrategia que hago, tiro con todo y voy quitando. Ah,
Vale. Y O respecto sea, al que tema de tiras plataformas... perdón, que tiras con todo, te refieres a iVoox, por ejemplo, a vídeos de YouTube, a blog. A blogs, todos los canales, podcasts, infografías, todo lo que se me ocurre, que vemos, qué tal, probamos, lanzamos, vemos, porque la primera fase, por ejemplo, en el embudo es captar leads. Entonces, Sí. al final, ¿qué nos funciona mejor? Cuando lanzamos un ebook, cuando hacemos un webinar, cuando hacemos, ¿qué coste por lead estamos sacando mejor? Y al final de esas pruebas luego detectamos que desde este canal el lead fueron 3 euros y desde el otro fue 1. Vale, para el siguiente lanzamiento ya tenemos datos para saber dónde nos tenemos que enfocar más. Qué guay, vale. Ya. Mira, a ver, están haciendo por aquí una pregunta. ¿Recomendáis crear contenido gratuito solo si tienes producto que vender? No. Es decir, puedes crear contenido gratuito porque muchas veces, mucha de la gente que genera contenido gratuito no tiene un objetivo de venta, sino es porque al final es algo que quieres compartir porque sabes que le es útil a otras personas. No todo tiene por qué tener un objetivo comercial. Uh-huh. Vale. Oye, muchísimas gracias por todo este contenido. Quería hacerte una pregunta, ¿no? Respecto al tema de los podcasts. ¿Qué plataformas utilizas tú? Bueno, la que está teniendo... A ver, yo utilizo iVoox, que es donde la utilizo para alojar el podcast básico, pero realmente la que está creciendo más es Spotify. Lo que pasa es que para sacarlo en Spotify necesitas alojarlo en algún tipo de plataforma como puede ser iVoox. Son las dos así principales, básicamente. Ya, ¿y utilizas alguna plataforma para poder ahorrar tiempo y que directamente te la suba a todas a su vez? Porque con iVoox lo que hace es te genera lo que es el RSS, es un enlace RSS y a partir de ahí puedes automatizar y se publica directamente en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en todos los sitios. Va solo eso ya. Ajá. Okay. Vale, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero... ¿Alguien tiene alguna más? Por ahí, rápida. Yo por mi parte, sí, mira, Edgar. Sí, dime. A ver, creo que está escribiendo. Os quería preguntar si mi público objetivo está mayoritariamente en idioma japonés y yo no sé ese idioma. ¿Debería cambiar de producto o probar a lanzarlo en idioma español? Claro, o buscarte a alguien que sepa japonés y te ayude, porque claro, al final estamos hablando si cuando estás con mercados internacionales, mi recomendación es que te juntes con alguien que sea local de ese mercado, porque si no, ya no es solo por el idioma, sino es es un tema cultural. Es decir, nosotros podemos saber inglés e intentar escribir para el mercado americano, pero nunca va a ser igual que si lo escribe un americano nativo, porque hay muchos contextos que influyen. Entonces, yo me buscaría a alguien local. Sí, claro, como puede ser ciertas palabras, ¿no? Que son más de juega. Sí, mil cosas, sí. Sí, total. Sí. Lo entiendo. Pues oye, muchísimas gracias, Juan. A vosotros. Por mi parte, que sepas que me has ayudado un mogollón. Me alegra. Me has resuelto un mogollón de dudas. O sea, es algo que tiene para mí muchísimo valor. Y nada, gracias a los que os habéis conectado y a los que lo vais a ver por diferido también. Y nada, Juan, pásame también todas tus redes sociales, lo que es todo tu marketing que tienes para poder ponerlo luego debajo del canal. Perfecto. Y nada, mil gracias por tu tiempo y poder hacer la segunda reunión. A ti por todo y nada, chicas, Romina, Vanessa, que os vaya muy bien y al resto gracias por estar ahí. Cuidaros mucho. Chao. Chao. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.